Bien, ¿me confirman? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Sí se escucha? Ok, bien, gracias por la confirmación. Recuerden que el día de hoy se llevará a cabo el control de lectura número 3. Está programado eh, para las 7:40. Tendrá un tiempo de duración de 10 minutos en un solo intento. De acuerdo, repito, para las 7:40 inicia el control de lectura número 3. Dicho ello, iniciaremos con la clase de hoy, en el cual abordaremos el tema de cálculo de la capacidad de carga basado en métodos de análisis estáticos en pilotes hincados. ¿Ya? Ese es el tema de hoy. Vamos a ver primero la parte eh, conceptual, la parte de formulaciones y métodos, y luego vamos a resolver un ejercicio para ver la aplicación de estas metodologías. Ok, los pilotes, hacer cimentaciones longitudinales y profundos, presentarán una superficie de falla local, y esta superficie de falla local ocurre en las inmediaciones de la punta, a diferencia de una cimentación superficial donde la superficie de falla puede ser general porque se encuentra muy cercano a la superficie de terreno. También puede desarrollarse la superficie por falla local y por punzonamiento, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en el mecanismo de falla, y los métodos que mencionaremos toman en cuenta dicho comportamiento. ¿Cómo se calcula la capacidad de carga de un pilote hincado? Y antes de seguir aquí, es importante recordar lo siguiente. En la clase pasada hemos visto que la carga aplicada en el pilote se transmite al terreno a través de la fricción lateral, conocida también como capacidad de carga por fuste, y a través de la punta, conocido como capacidad de carga por punta. En este caso, la capacidad de carga última o admisible depende justamente de la capacidad de carga última, que a su vez es la suma de la capacidad de carga por punta más la sumatoria de la capacidad de carga por fricción lateral. Y en este caso, la capacidad de carga por fricción lateral o por punta es igual a el área de la punta multiplicado por la carga o la presión unitaria en la punta. Área de la punta del pilote, y Q sub P es una presión unitaria en la punta. Y lo mismo para la capacidad de carga por fricción, también conocido como por fuste. Esta carga se calcula como el área lateral por la fricción unitaria.
a su vez es el área lateral. Y F es la fricción unitaria. Note que en esta ecuación la capacidad de carga última tendrá unidades de fuerza. ¿Ok? Y finalmente, si uno quiere calcular la capacidad de carga admisible, la capacidad de carga admisible viene a ser la carga última entre el factor de seguridad. Es la capacidad de carga última entre un factor de seguridad, o sea, la capacidad de carga en la punta por factor o entre factor de seguridad más la sumatoria de la capacidad de carga por fricción lateral entre otro factor de seguridad. Para el curso, asumiremos que el factor de seguridad por punta es igual al factor de seguridad por fricción lateral y como mínimo 3. Y recuerden también que la fricción unitaria se calcula por tramos. La fricción unitaria se calcula por tramos. Otra nota es que la fricción unitaria para suelos orgánicos nos referimos a F, ojo, para suelos orgánicos, bueno, para no, sería en, ¿no? En suelos orgánicos, turba, suelos licuables, suelos muy sueltos o muy blandos, es despreciable. O sea, prácticamente podemos asumir que en este tipo de suelo la fricción unitaria es 0. ¿Ok? Y vamos a calcular la capacidad de carga por punta y luego la capacidad de carga por fricción lateral para pilotes hincados. Y en este caso, la capacidad de carga por punta es el área de la punta por la presión unitaria en la punta, donde el área de la punta se calcula en función a la geometría del pilote y la capacidad de carga por punta, eso depende del tipo de suelo. Así que para suelos no cohesivos, la capacidad de carga por punta se calcula como B gamma prima n sub gamma más el esfuerzo vertical efectivo por n sub q. Ya, esa es la ecuación general para suelos no cohesivos.
donde B viene a ser el ancho del pilote. Bueno, también puede ser el diámetro ancho o diámetro del pilote, ¿ya? Y usualmente la longitud, por ejemplo, toda esta longitud del pilote se le conoce con la letra D y el ancho sería B. Gamma prima es igual al peso específico sumergido, que a su vez es igual al peso específico saturado menos el peso específico del agua. ¿Ok? Y esto, lógicamente, es el peso específico. Peso específico del suelo en las inmediaciones de la punta. En la punta del pilote. Ahora, sigma V es el esfuerzo vertical efectivo calculado en la profundidad media del tramo evaluado. ¿Ok? Calculado en la profundidad media del tramo de análisis. Y finalmente, N sub gamma y N sub Q son factores de capacidad de carga. Se calcula en función al ángulo de fricción del suelo y el índice de rigidez del suelo. Y sub R. Bueno, el ángulo de fricción ya lo conocen, es phi, ¿ok? Y en este caso el índice de rigidez se calcula en función a los parámetros elásticos, como 2 veces 1 más el coeficiente de Poisson por el esfuerzo vertical efectivo por la tangente de phi prima. Bueno, eso queda en el denominador y el módulo elástico del suelo. Así es como se determina el índice de rigidez, que finalmente sirve para calcular los factores de capacidad de carga. En este caso, E es el módulo de elasticidad, módulo elástico del suelo, y U es el coeficiente de Poisson del suelo. ¿Ya? Ese es el método que se utiliza para calcular la capacidad de carga o
la presión unitaria en la punta. Ahora, para suelos cohesivos, se determina de la siguiente manera. La capacidad de carga por punta es igual a 9 veces la resistencia no drenada. Y en este caso, SU, en algunos otros libros se conoce como CU, es la resistencia al corte no drenado del suelo donde se apoya la punta del pilote. Bien, ahí está. Esos son los métodos utilizados en este caso para calcular la capacidad de carga en pilotes hincados. Bueno, la capacidad de carga en la punta. Claro que hay otras diversas metodologías, pero son los métodos que vamos a ver en este curso. Y volviendo al PPT, aquí está el factor o el índice de rigidez que depende del ángulo de fricción y los módulos elásticos del terreno. Y en función a ese parámetro, BESIC propone ecuaciones para calcular los factores de capacidad de carga, que finalmente son presentados en este gráfico. ¿Ok? Y en este gráfico observamos, bueno, en realidad dos gráficos, que en el eje horizontal está el ángulo de fricción y en el eje vertical los factores de capacidad de carga, N sub gamma y N sub U respectivamente. Y además en la parte interna bien, pueden visualizar una serie de curvas. Cada curva le corresponde a un valor específico del índice de rigidez. Por ejemplo, acá, esa primera curva, cuando el índice de rigidez es 10, luego 25, 50, 100 y así sucesivamente. En esta segunda, también visualizamos lo mismo, ¿ok? Y en este caso, hay dos grupos o dos familias de curva. Las líneas continuas, cuando la relación entre la profundidad y el ancho es 0, mientras que las líneas punteadas, cuando la relación entre la profundidad o la longitud del pilote entre el ancho es mayor que 5. ¿Ok? Lógicamente que en nuestro caso utilizaremos la segunda porque representa las características de un pilote. Recuerden que un pilote es aquella donde la relación entre la longitud y su ancho es mayor o igual a 5. Valores experimentales indican, eh, o ensayos experimentales indican valores máximos de capacidad de carga. Y en esa tablita observamos que la experiencia de la ingeniería indica que según la densidad relativa de las arenas, se obtiene valores máximos de capacidad de carga por punta. Aquí vemos, por ejemplo, en arenas muy densas, puede aportar o puede soportar una presión unitaria entre 10.000 a 12.000 kilopascales, ¿no? Y lógicamente, que cuando la densidad relativa disminuye, o sea, las arenas están en condiciones medias, sueltas o muy sueltas, en ese caso, la capacidad de carga también disminuye.
Para suelos cohesivos, estamos mencionando de que la capacidad o la resistencia unitaria en la punta es igual a la resistencia al corte no drenado por un factor N sub C, pero según Skempton, en una condición no drenada, el valor de N sub C se aproxima bastante a 9, así que es común utilizar dicho valor, por eso es que ya habíamos establecido como ecuación la siguiente relación, 9 por la resistencia al corte no drenado. De esa manera es como se calcula la capacidad de carga por punta. Ahora vamos a ver cómo se calcula la capacidad de carga por fricción lateral. Ya saben, y eso lo mencionamos anteriormente, que la fricción lateral se calcula por tramos. Entonces, de forma general, podemos expresar que en realidad es una sumatoria. ¿Ok? Por ejemplo, la capacidad de carga del tramo 1 más la capacidad de carga del tramo 2 más capacidad de carga del tramo N. ¿Ok? Por eso es que se representa como una sumatoria, porque un mismo pilote puede ser considerado como un conjunto de tramos de análisis, donde la capacidad de carga por fricción lateral o por fuste es el área lateral por la fricción unitaria. Bueno, el área lateral depende de la geometría del pilote y la fricción unitaria sí depende de las características del pilote y del terreno. La fricción unitaria se calcula por tramos, ¿ya? Eso no se olviden. Y aquí vamos a presentar también diversos métodos, básicamente 3 métodos. El método general, ¿ya? Este método general me permite calcular la fricción unitaria como una constante de empuje lateral por el esfuerzo vertical efectivo por la tangente del ángulo de fricción de la interfaz entre el pilote y el suelo. ¿Ok? Donde K es la constante de empuje lateral y es función de la constante de empuje lateral en reposo, o sea, K sub 0. Ahora, phi sub F es el ángulo de fricción en la interfaz suelo estructura, suelo pilote. Y además este ángulo es una función del ángulo de fricción del suelo. Y aquí vamos a colocar que la constante K es una función F. No es que sea la fricción unitaria, vamos a colocar otra función, digamos, de la constante de reposo. ¿Ok?
¿Qué más? Sigma V es el esfuerzo vertical calculado en la profundidad media del tramo de análisis. ¿Ya? Y eso es. Creo que aquí también coloqué algo parecido. Ah, acá hay un error. Voy a corregirlo. Aquí coloqué que sigma V es el esfuerzo vertical efectivo calculado en la profundidad media del tramo evaluado. No, eso se calcula en la punta. Ya calculado en la profundidad de apoyo de la punta. De la punta del pilote. Ya es diferente. Es otro esfuerzo vertical efectivo. Y para que ustedes entiendan, por ejemplo, en una condición de reposo, en una condición de reposo donde no hay desplazamientos, no hay desplazamientos en la masa de suelo, a eso se llama condición de reposo. La constante que relaciona los esfuerzos es la constante de reposo. Esto relaciona el esfuerzo horizontal y el esfuerzo vertical, donde justamente K sub 0 es la constante lateral de reposo, ¿no? O simplemente constante de empuje lateral de reposo. Constante de reposo. Y se calcula de la siguiente manera. Para arenas, la constante K sub 0 se calcula como 1 menos el seno del ángulo de fricción, y para arcillas, dicha constante de reposo se calcula como 1 menos el seno de phi por la raíz cuadrada de la relación de preconsolidación, donde OCR es la relación de preconsolidación, ¿no? Por ejemplo, cuando el OCR es igual a 1, la arcilla se llama arcilla normalmente consolidada. Es un tipo de arcilla blanda. Y cuando el OCR es mayor que 1, se llama arcilla preconsolidada. Son arcillas rígidas. Cuanto mayor es el valor rígida y por lo tanto más densa, se encuentra la arcilla. Ahora, ¿cuál es la interfaz
de un pilote. Eso les voy a explicar por acá. La interfaz es el contacto entre el pilote y el suelo. Digamos, tengo una porción de pilote ahí y un determinado suelo. Entonces la interfaz es la zona donde el suelo interactúa con el pilote. Esa es la interfaz, básicamente. ¿Ok? Y en esa interfaz actúa un esfuerzo, bueno, la fricción, cuando el pilote se desplaza hacia abajo, porque cuando se somete a una carga vertical, el pilote se va a desplazar hacia abajo. Y esto genera una fricción lateral. Y en la fricción lateral, pues, interviene el esfuerzo horizontal que se calcula a partir de esta ecuación en términos del esfuerzo vertical. Y esta zona se llama interfaz. Interfaz. Allí el pilote entra en contacto con el terreno y genera una fricción. Ese ángulo de fricción viene a ser phi sub f. ¿De acuerdo? Y en el formulario ustedes pueden ver, es importante que tengan el formulario a la mano. Allí ustedes pueden ver que justamente la constante K varía según el tipo de pilotes en términos de K sub 0, donde K sub 0 es el empuje de reposo, bueno, el coeficiente de reposo. Por ejemplo, para pilotes hincados, esa constante K varía de 1 a 2 veces K sub 0. Para pilotes de desplazamiento limitado, o sea, pilotes excavados o perforados, ahí tenemos diferentes variaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa constante K se puede estimar en función de la constante K sub 0. Y de igual manera, el ángulo de fricción de la interfaz depende del ángulo de fricción del terreno. Y en este caso, dependiendo del material, si el pilote es de concreto, de acero rugoso, acero liso o madera, pues podemos estimar ese coeficiente. ¿Ok? El segundo método, P.2, es el método beta. Y este método permite calcular la fricción unitaria como beta veces el esfuerzo vertical efectivo. Ahora entienden por qué se llama el método beta, ¿no? Porque utiliza un coeficiente beta. El coeficiente beta se estima experimentalmente. También se puede estimar en función de K y el ángulo de fricción de la interfaz. Si ustedes comparan esta ecuación, la ecuación general con el método beta,
Note que en ambas ecuaciones está el esfuerzo vertical efectivo. Así que se podría decir que beta es un cambio de variable. Beta reemplazaría a la constante por la tangente de phi. Y justamente se puede calcular de esa manera. Beta se puede calcular como la constante por la tangente de phi. Claro, si es que no se haya medido experimentalmente, ¿no? Y sigma v es el esfuerzo vertical efectivo calculado en el punto medio o en la profundidad media del tramo de análisis. Ahí está el método beta, ¿ya? Y en el PPT ustedes justamente ven, ¿no? La fricción unitaria, la ecuación general y también está el método beta, ¿no? También dice, ¿no? Según este autor, beta puede reemplazarse por cada tangente de phi. Y dice, las arcillas blandas y medias suelen presentar valores de beta entre 0.2 y 0.4. Y los valores aumentan, por ejemplo, cuando la arcilla es rígida, estos valores pueden variar entre 1.5 a 2, mientras que para arenas sueltas puede ser aproximadamente igual a 0.3, mientras que para arenas densas ese valor puede variar entre 1 y 1.5, y para gravas puede incluso ser mayor a 3. Por ejemplo, aquí el autor indica o presenta una ecuación experimental en función de la densidad relativa, ¿ok? Y por acá dice, se puede realizar un análisis usando el método beta, dividiendo el pilote en secciones. ¿No? Lo que dice acá es que la fricción unitaria hay que calcularlo en secciones o tramos. Ese es el método beta. Y el tercer método que vamos a ver en este curso es el método alfa. Este método permite calcular la fricción unitaria como alfa veces la resistencia al corte no drenado. Y alfa viene a ser un coeficiente. Por eso se llama método alfa. ¿Ok? Este método es utilizado para suelos cohesivos, mientras que el método beta frecuentemente es utilizado para suelos no cohesivos. Por ejemplo, las arenas, ¿no? ¿Ya? Y en este caso, en el método alfa, alfa es un coeficiente. El coeficiente alfa se estima de forma experimental y en este caso usar abaco del formulario. ¿Ya? En el formulario hay una gráfica
y depende de la resistencia al corte no drenado. O sea, SU. ¿De acuerdo? Y justamente aquí está dicho ábaco. Y en esta gráfica notarán que en el eje horizontal está la resistencia al corte no drenado en la parte inferior en unidades inglesas y en la parte superior en kilopascales. Son básicamente lo mismo, pero expresado en diferentes unidades. Y en el eje vertical está el valor del coeficiente alfa. Y esta gráfica muestra diferentes propuestas. La propuesta del Instituto Americano del Petróleo, la propuesta de Deinis y Olson, la propuesta de Kericel, de McCarthy, de Peck y etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza? Dependiendo del método. Por ejemplo, si yo quiero utilizar el método propuesto por el Instituto Americano del Petróleo, uso la gráfica A. Aquí está la gráfica A para que se visualice mejor. Por decir, voy a eliminar este gráfico. Ok, entonces ahí está. Ahí está la gráfica A. Se mantiene constante hasta por acá. Luego cambia por acá y continúa por acá, ¿no? Si quiero usar el método de Peck, uso esta línea. Si quiero usar el método de Kericel, uso la línea K. Y aquí está, ¿no? Esta curva. Esa es la curva de Kericel. Si quiero usar la curva de McCarthy, la curva M. Y así sucesivamente. O si no me indican el método, pues puedo considerar una línea promedia, ¿no? Y esta curva de color rojo representa un promedio de todos los métodos. ¿De acuerdo? Así es como se estima ese coeficiente alfa. Y con ello vamos a resolver este ejercicio. Calcular la carga admisible de un pilote hincado de concreto armado de sección cuadrada de 350 milímetros de lado y 15 metros de profundidad. El primer tramo está conformado por suelo orgánico de 2 metros de longitud, el segundo tramo por arena arcillosa medianamente densa, 8 metros de longitud, y el último tramo está conformado por arcilla de 5 metros de longitud, porque el pilote tiene 15 metros. Además nos dice que el ancho del pilote, bueno, es un pilote de sección cuadrada, es de 0.35 metros, ¿ya? Bien, antes de continuar, no sé si hasta aquí hay preguntas. ¿Todo bien? Sí, profesor, todo claro. Ok, gracias. Entonces resolvamos este ejercicio. Bueno, en este ejercicio no se indica qué método utilizar, eso hay que evaluarlo, hay que pensarlo, ¿ya? Lógicamente, cuando uno diseña un pilote, eh, los métodos que utilizamos de acuerdo es en función al tipo del suelo. Aquí voy a colocar el peso específico del suelo orgánico, 1.2 toneladas metros cúbicos.
¿ya? Y nivel freático. O sea, los tres suelos están saturados. El pilote lógicamente se ha colocado en un suelo saturado. Bien, solución. Solución. Primero, como nos piden la capacidad de carga admisible, la carga admisible está dado por la carga última entre el factor de seguridad. Y la carga última es la carga transmitida por la punta más la sumatoria de la carga transmitida por el fuste entre el factor de seguridad. Esto va a ser la ecuación 1. Y ahora calculemos la capacidad de carga por punta. Capacidad de carga por punta. La capacidad de carga por punta es igual al área de la punta por la presión unitaria en la punta. Entonces, como el pilote se apoya en arcilla, o la punta del pilote se apoya en arcilla, la arcilla es un suelo cohesivo, entonces la presión unitaria será igual a 9 veces la resistencia al corte no drenado, tal como se indica acá. 9 veces la resistencia al corte no drenado. Y eso vale, según el dato, 15 toneladas por metro cuadrado. Y eso sería 135 toneladas por metro cuadrado. Y el área de la punta, en este caso, como el pilote tiene sección cuadrada, sería B por B. O sea, B al cuadrado, 0,35 al cuadrado. ¿Y eso cuánto sale? 0,35 al cuadrado es 0,123, lo redondeo, 0,123 metros cuadrados. Finalmente, la capacidad de carga por punta es el producto del área y la presión unitaria. Noten que el resultado sale en unidades fuerza. Por eso se considera como Q mayúscula. Allí tenemos el resultado, 16,61 toneladas fuerza. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Todo bien, ¿no? Ya, ok. El segundo paso es calcular la capacidad de carga por fricción lateral. Capacidad de carga
por fricción lateral. Y recuerden que la fricción lateral se calcula por tramos. O sea, la sumatoria será igual la capacidad de carga del tramo 1 más la capacidad de carga del tramo 2 más la capacidad de carga del tramo 3. Y ya se dan cuenta que el tramo depende de el perfil estratigráfico. Como tengo 3 suelos diferentes, tengo 3 tramos porque la fricción unitaria cambia según el tipo de suelo. ¿Ok? Así que empezamos en el tramo 1. El tramo 1 va a ser todo esto. El tramo 2, la arena. Y el tramo 3, la arcilla. Así que empezamos por el tramo 1. Allí el delta de L, la longitud del pilote que atraviesa el tramo 1, tiene 2 metros, que es igual al espesor, ¿no?, del suelo. Y en este caso, la capacidad de carga por fricción lateral es igual al área lateral multiplicado por la fricción unitaria. ¿Ok? Y el área lateral va a ser igual al perímetro de la sección del pilote multiplicado por delta de L1. Y el perímetro de la sección del pilote en este caso va a ser igual a 4 veces B. O sea, 4 por 0.35. Eso nos da 1.4, ¿no? 1.4 metros. Así que esto lo calculamos como 1.4 metros por 2 metros. Eso resulta 2.8 metros cuadrados. Ese es el área lateral de contacto entre el pilote y el suelo orgánico. Todo el desarrollo del pilote. Y la fricción unitaria, en este caso va a ser 0, porque el suelo es orgánico. Recuerden que cuando el suelo es orgánico, un suelo licuable, un suelo muy blando, un suelo muy suelto o un suelo conformado por turba, ahí la fricción unitaria se considera 0. Claro, definitivamente esos suelos aportan, pero en la condición crítica, esa fricción es muy cercano a 0 y se considera prácticamente 0. Entonces aquí multiplicamos 2.8 metros cuadrados por 0 y el resultado es simplemente 0. Allí tenemos la capacidad de carga por fricción lateral en el tramo 1. Y ahora continuamos con el tramo 2. Y en el tramo 2, la longitud es de 8 metros. La fricción lateral del tramo 2 es el área lateral 2 por la fricción unitaria del tramo 2. Y en este caso, el área lateral es el perímetro, nuevamente, perímetro P por delta de L1, bueno, L2, es igual a 1.4 por 8 metros. 1.4 por 8 sería 8 más 3.2, 11.2, ¿no? 11.2
metros cuadrados. Y la fricción, aquí debo saber qué método utilizar. ¿Ok? Lógicamente que el método que voy a utilizar depende mucho del suelo. Tengo arena y me dan como dato el ángulo de fricción. Si vemos, para calcular la fricción lateral hay tres métodos. El método general, que en síntesis es el mismo que el método beta. Es lo mismo en realidad, solo que el método beta eh, es un cambio de variable. Y acá dice, ¿no? Utilizado para suelos no cohesivos, o sea, para arenas. Y el método alfa para suelos cohesivos. Es más, el método alfa depende de la resistencia al corte no drenado. Y ese dato no lo tengo en el tramo 2. Lo que más bien tengo es el ángulo de fricción. Y con el ángulo de fricción yo puedo calcular beta. Entonces está claro que en este tramo utilizaremos el método beta. Y en ese sentido, la fricción lateral será igual a beta veces el esfuerzo vertical efectivo. Y ahora, ¿cómo calculamos beta? Cálculo de beta. Beta se calcula como K veces la tangente de phi. ¿Ok? Y para pilotes hincados, eso lo va a hacer acá. Para pilotes hincados de concreto armado, observe, nos dice que el pilote es hincado y de concreto armado. La constante K varía en un rango. Igual el ángulo de fricción de la interfaz varía en un determinado rango. Y esos rangos lo visualizaremos en el formulario. Ahí está. Para pilotes hincados, la constante K varía entre K sub 0 y 2 veces K sub 0. Y para pilotes de concreto, dentro del cual también se considera concreto armado, el ángulo de fricción de la interfaz varía entre 0.8 y 1 de la fricción. Eso colocamos acá. K varía entre K sub 0 y 2K sub 0. Y la fricción de la interfaz varía entre 0.8 phi y phi. Para este ejercicio, consideramos valores medios, ¿ya? O sea, K será igual a 1.5 veces K sub 0 y K sub 0 es 1 menos el seno de phi. Bueno, eso ya lo vamos a hacer acá. K será 1.5 veces K sub 0 y K sub 0 es 1 menos el seno de phi. Esa es la ecuación de Jackie que habíamos comentado por acá. Justamente está acá. ¿De acuerdo? Porque en el tramo 2 tenemos arenas. Y ahora reemplazamos, ¿no? El ángulo de fricción de la arena es 32. Esto sería 1.5 por 1 menos
el seno de 32. A ver, calculemos. Seno de 32. 0.71 y phi vamos a considerar 0.9 de phi. Y esto sale 28.8. Por lo tanto, beta, que es k tangente de phi sub f, va a ser igual a 0.71 por la tangente de 28.8. Y ahí está el parámetro beta. Ese es el resultado, 0.39. Ya tenemos beta, ¿ok? Y ahora calculamos el esfuerzo vertical. Esfuerzo vertical. Para una profundidad, recuerden que la profundidad debe ser la profundidad media, ¿no? Entonces Z debe llegar hasta acá. El análisis de los esfuerzos verticales. O sea, hasta 2 más 4, 6 metros, ¿no? Allí es donde se calculan los esfuerzos verticales. ¿Ok? Entonces, tengo 2 metros de suelo orgánico. Si bien es cierto, el suelo orgánico no aporta la fricción lateral, pero sí tiene un peso propio, por lo tanto va a incrementar o va a favorecer el incremento de los esfuerzos verticales, ¿no? No podemos despreciarlo. Entonces, tengo 2 metros de suelo orgánico y el peso específico saturado es 1.2. Y como estamos calculando esfuerzos efectivos, le debo restar el peso específico del agua, más 4 metros de arena, y la densidad de la arena, o el peso específico de masa de la arena, es 1.8. Igual le restamos el peso específico del agua. Hacemos el cálculo y tenemos 2 por 0.2 más 4 por 0.8. Nos da 3.6 toneladas por metro cuadrado. Finalmente, la fricción beta por el esfuerzo vertical sería 0.39 por 3.6. Eso resulta 1.40 toneladas metros cuadrados. Y entonces la capacidad de carga por fricción del tramo 2 será igual a el área 2 por la fricción 2. Bueno, ya habíamos calculado el área 2. Esto voy a colocarlo bien. 11.2 metros cuadrados por 1.40
Y allí tenemos el resultado. $15.68 toneladas. Esa es la capacidad de carga en el tramo 2. Y por último, en el tramo 3. En el tramo 3, la longitud es de 5 metros. Y al ser un suelo cohesivo, lógicamente que vamos a utilizar el método alfa. O sea, planteamos el área lateral 3 por la fricción unitaria 3. Y en este caso, el área lateral 3 es igual al perímetro por delta de L3. Y el perímetro era 1.4 metros. Delta L3 vale 5. Esto sería 7, ¿no? 7 metros cuadrados. Y la fricción es alfa veces la resistencia al corte no drenado. Y como la resistencia al corte no drenado vale 15 toneladas metros cuadrados, que equivale a 150 kilopascales, utilizamos la gráfica, ¿ya? Para estimar el coeficiente. Vamos a colocarlo por acá. Ahí está. ¿Ya? A ver qué método quieren usar. El método propuesto por el Instituto Americano del Petróleo, el método de Innis-Olson, Keisel, McCarthy, Peck, Tomlinson. ¿Cuál de ellos? A ver, ¿qué método usamos? ¿Me escuchan? Bueno, si no, Ingeniero, disculpe, estaba prendiendo el micro. Sí se le escucha, ingeniero. ya, ¿qué método? A ver, ¿qué método quieren usar? De todos estos métodos. La curva A, D, K, M, P, T, W. ¿Cuál de ellos? Creo que estaría bien. Bueno, para mí, la A. Ya, la A. Ok. Utilizando la propuesta del Instituto Americano del Petróleo de 1974. Entonces debo elegir la curva. ¿Ya? La curva A aquí inicia con una recta. Lo vamos a graficar de color verde. Y continúa de esta manera. Y luego continúa con una recta horizontal. Ahí está el método del APA. ¿De acuerdo?
Ese es el método A. Y como la resistencia al corte no drenado es 150, trazamos una recta vertical y luego una recta horizontal. Y en este caso se dan cuenta que resulta 0.5, ¿no? ¿Ya? Eso sería el valor de alfa. Entonces en la gráfica, alfa sería 0.5. Noten que el resultado depende mucho del método que estás usando. Por ejemplo, si yo utilizaría la curva M para esa misma resistencia al corte no drenado, el resultado sería 0.35 aproximadamente, ¿no? Si utilizo la curva PEC para ese mismo valor sería 0.47 más o menos. Y si utilizo la curva W, 0.30 aproximadamente, quizá 32 por ahí, ¿no? Entonces hay un rango de variación considerable. ¿De acuerdo? Y si no, si el método, o en este caso, bueno, lógicamente que cuando uno diseña, tiene que hacer esas consideraciones, ¿no? En el diseño y cuando uno realiza la memoria de cálculo y el informe técnico, tiene que indicar todo ello, ¿no? Que estamos utilizando el método de tal. O en todo caso, yo puedo considerar un rango medio, ¿no? Por ejemplo, veo que ese valor de alfa oscila entre 0,5 y el menor, más o menos 0,25, puedo tomar un rango promedio. También es otro criterio. Y finalmente, la fricción sería 0.5 veces la resistencia al corte no drenado, 15 toneladas. Esto da 7.5 toneladas metros cuadrados. Y por último, esto resultará el área 7 metros cuadrados, la fricción unitaria 7.5. Calculamos y tenemos el resultado. 52.5 toneladas. Ese es el aporte de la arcilla. Y aquí presentaré un cuadrito resumen. Un resumen. En el resumen voy a insertar una tabla. Colocaré el tramo, la longitud, el perímetro, el área lateral, la fricción unitaria y la carga. Tengo 3 tramos. Y a ver si... Bueno, parece que no encaja. No, mejor no lo cambio. En todo caso, por acá. Ya, ahí está. Entonces, en el tramo 1, delta L, perímetro, área lateral en metros cuadrados, la fricción unitaria en toneladas metros cuadrados y con ello la carga lateral en toneladas.
Tenemos en el tramo 1, 2, 3, 2 metros, aquí 8 metros, aquí 5 metros. El perímetro para todos es 1,40. En el primero sería 2 por 1,40, 2,8. En el segundo, 2,88, 11,2, ¿no? En el tercero, 7. La fricción ya hemos calculado, en el primero era 0 porque es un suelo orgánico. En el segundo tramo nos sale 1,4. Y en el tercer tramo nos sale 7,5. Luego multiplicando, acá sale 0, aquí resultó 15,68 y aquí resultó 52,50. Y finalmente hacemos una sumatoria y esa sumatoria es lo que viene a ser la capacidad de carga por fricción lateral. 15,68 más 52,5. 68,18 toneladas. Ese es el resultado de la capacidad de carga por fricción lateral. ¿De acuerdo? No sé si eso está claro. ¿Sí se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, ingeniero, se comprende. Ninguna, profe. Sí, todo bien, gracias. Ya, muy bien. Y ahora calculamos la capacidad de carga última. O directamente, bueno, lo hace por partes. En la suma. Esto sería, la carga por punta sale 16,61. Y la capacidad de carga por fricción lateral 68,18. El resultado nos da 16,61, tenemos 84,79. Y por último, la capacidad de carga admisible. Es la carga última entre factor de seguridad, o sea, 84,79 toneladas entre 3. Y eso sería finalmente el resultado. 28,26 toneladas. Ya, esto finalmente es el resultado. ¿De acuerdo? Así es como determinamos la capacidad de carga del piloto individual. Una vez calculado la capacidad de carga del piloto individual, ya se puede calcular la capacidad de carga del grupo de pilotes, tomando en cuenta la eficiencia, la cantidad de pilotes, etc. ¿Ok? Bien, eso sería la respuesta de este ejercicio. ¿Preguntas? Todo está claro hasta ahí, maestro. Ok. Bien, entonces, ya para finalizar la clase de hoy, adicionalmente, el alfa puede ser determinado con muchas otras metodologías
propuestas experimentales por diferentes autores. Acá vemos la propuesta de Randolph, el cual propone calcular alfa en función a la resistencia al corte no drenado y el esfuerzo vertical efectivo. Aquí está la propuesta del Instituto Americano del Petróleo, ¿ok? Pero esta ecuación, ustedes lo ven en el gráfico, ¿no? La línea A, ya, ahí está. Y cada autor pues tiene su correlación que también se puede expresar como una ecuación, ¿no? En el PPT también hay ejercicios para que lo resuelvan ustedes, ¿ya? Y una vez calculado la capacidad de carga admisible del piloto individual, se calcula la capacidad de carga del grupo de pilotes considerando el número de pilotes y la eficiencia. Pero eso lo vamos a ver luego. Lo importante primero es que ustedes aprendan a calcular la capacidad de carga del piloto individual y al final veremos cómo se calcula la eficiencia y etcétera. ¿Ya? Aquí hay alguna información para calcular el grupo de pilotes y lo más resaltante es que la fricción unitaria y la presión unitaria depende mucho de la geometría del pilote y depende de las propiedades de los materiales. Así que si el suelo es cohesivo, utilizo esta ecuación. Aquí está, ¿no? Si el suelo es no cohesivo, utilizo esta ecuación general. El día lunes voy a resolver un ejercicio usando esta ecuación general. Hoy resolvimos con esta ecuación, ¿no? Para la punta. Para la fricción lateral, si el suelo es cohesivo, uso el método alfa. Y si es no cohesivo, uso el método beta o la ecuación general. Ese es el criterio, ¿ok? Bien. En breve, en menos de 5 minutos, iniciará el control de lectura número 3. Y mientras tanto, voy a subir este archivo, la información de la semana 11. Ya estamos próximos a la práctica calificada número 2, que será en la semana 13, de acá 2 semanas. La siguiente semana veremos los métodos de cálculo en pilotes excavados y métodos basados en el ensayo SPT. Y hasta ahí viene la PC. Aquí colocaré en apuntes de clase semana 11. Ya, y bueno, antes que se me olvide, la grabación. Estamos semana 11, vista para público. Ya, ahí está. Y bueno, en breve inicia el control de lectura que está en la carpeta control de lectura número... Profe, y el control de lectura todavía es a las 7:50, ¿no? No, 7:40 empieza, termina 7:50. Ah, ok.
El tiempo es 10 minutos, solo tienen un intento. En breve inicia el control de lectura. Vamos a poner vista estudiante. Todavía no está disponible, pero en breve inicia. Cuando hacen clic acá dice, ¿no? El contenido no está disponible, pero luego aparece un mensajito y dice, estará disponible desde las 7:40 hasta las 7:51. Ya, así que atentos. Ahora vamos a actualizar, ya debe estar disponible. Ya está disponible, jóvenes. Tienen 10 minutos y si terminan, con eso terminamos la clase, pueden retirarse en cuanto terminan.
Terminé, maestro. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, jóvenes, hasta luego. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego.